Hola, buenos días a todos los que nos vais a ver luego esta sesión de cómo conseguir plaza de agente de Hacienda Pública. Antes de comenzar con la misma, lo primero que quiero pues, es agradecer a nuestros alumnos que hayan venido aquí, se hayan desplazado desde sus ciudades de origen para poder compartir con todos vosotros su experiencia y daros seguramente valiosos consejos para aquellos que estáis preparando esta oposición. E incluso alguno o alguna a lo mejor se decide, después de escucharlos, a preparar la misma. Luego los presentaremos con más detenimiento, pero gracias a Lidia, a Mercedes, a Diony y a Silvia, que está en su casa. Luego hablaremos con ellos y, como os digo, nos contarán su experiencia. También, por supuesto, quiero agradecer, porque sin ellos no sería posible, al equipo docente que está detrás de la preparación de estas oposiciones. Tenemos aquí a José Mari, que si estáis preparando la oposición lo veis prácticamente todos los días, en la parte principalmente pues, de tributario. También tenemos a Olga, que aunque no la veáis, ahí la tenemos en el chat y es vuestra orientadora. Y también pues, a profesores que a lo mejor no los veis tanto, pero están ahí apoyando, pues, como Eugenia, como Mónica, como Javier, como Sara, y a nuestra otra orientadora, Merche. Y, por supuesto, también a los entrenadores en delegación que os ayudan a que podáis conseguir vuestro objetivo. Sé que estáis deseando escucharlo, pero antes de comenzar con ellos, pues querríamos dar unos datos de interés de esta oposición, para que algunos o algunas que podáis pensar en decidiros en opositar, será el empujoncito para que apostéis por ella. Lo primero y fundamental es que se trata de una oposición libre. Hay oposiciones que tienes que competir no solamente con tu nota, como es en este caso, sino que tienes que competir con méritos, con concurso. En este caso no es así. Es una oposición de la que depende únicamente tu nota. O sea, tú vas a obtener tu plaza y vas a elegir tu destino en función de la nota que saques en tu oposición. Quien convoca a agente de Hacienda, pues bueno, ya podemos suponer que quien convoca es la agencia tributaria. La agencia tributaria tiene 3 cuerpos especializados, 3 cuerpos que van desde inspector, técnico y agente. Y el agente es el funcionario que con la ayuda o con la supervisión de un técnico realiza una serie de funciones dentro de los 3 departamentos que puedan tocar que te puedan tocar o puedas elegir como destino. Bien puedas tener unas funciones de gestión tributaria, unas funciones de inspección tributaria o unas funciones de recaudación. En general, y sin entrar a especificar en cada sección lo que se va a hacer, sí que se va a hacer pues, atención al público, comprobación de datos, tramitación de expedientes. Estas son las funciones principales que va a tener un agente de Hacienda. Y luego 2 cuestiones fundamentales que yo creo que cuando te vas a preparar una oposición te las tienes que preguntar. Lo primero es, ¿va a haber plazas o no va a haber plazas? ¿Va a ser una oposición porque a la primera puede ser que apruebes, pero a la primera puede ser que no apruebes? Entonces hay que saber si es una oposición que tiene continuidad, que tiene plazas. Pues esta oposición, luego lo veremos, es de estas. Tiene plazas todos los años y además todos los años tiene mayor número de plazas convocadas por 2 razones importantes que luego también os explicaré. Y otra cuestión muy importante también es el salario. Cuando yo creo que todos trabajamos por tener un salario y un salario competitivo y un salario digno. En este caso se trata de uno de los cuerpos mejor pagados en su nivel de la administración, porque tiene una serie de complementos que en otros cuerpos no lo tienen, como puede ser el plan de intensificación de actuaciones, como puede ser el participar en la campaña de renta, como puede ser un complemento de productividad. Todo eso nos hace tener un salario competitivo en este cuerpo. ¿Y cuáles van a ser los requisitos, el programa, las pruebas a las que me voy a tener que enfrentar? Sin entrar en profundidad en los requisitos, 2 fundamentales, y esos sí que son importantes. Por un lado es la nacionalidad española. En esta oposición sí que se exige nacionalidad española, y en base a los requisitos de titulación
es suficiente con el bachiller o equivalente, es decir, con una FP de grado medio o una FP de grado superior, también tendría una titulación para poder acceder a esta oposición. En cuanto al programa, pues se divide, son 34 temas divididos en 3 módulos: organización del Estado, derecho administrativo general y el tercer módulo, que es la base de la oposición, que es derecho tributario. Si hablamos de 34 temas, 22 temas están en la módulo 3, organización de la hacienda pública y derecho tributario. Lógicamente tiene su sentido porque hemos dicho que era un funcionario especializado de la agencia tributaria y todo lo que estudiéis va a tener luego relación con lo que vayáis a aplicar en vuestra vida laboral. En cuanto a las pruebas, son dos pruebas, una primera prueba que es un examen tipo test, en las que son 100 preguntas, son 100 minutos, antes eran 60 minutos, por lo tanto hemos mejorado en lo que es ese tiempo, nos dan más tiempo para cada pregunta, evidentemente no nos tenemos que descuidar, pero podemos 100 preguntas, 100 minutos, 1 minuto por pregunta. Y el segundo ejercicio también se ha cambiado desde la convocatoria anterior y se ha facilitado y mejorado ese ejercicio, en el sentido de que antes eran todos supuestos cortos de tributario, ahora también son supuestos, son 10 supuestos, de esos 7 son contestaciones de preguntas breves y 3 son preguntas con tipo test. Por lo tanto, esas pruebas pues van evolucionando, van mejorando y van cambiando. ¿Por qué? Porque lo que se quiere por la agencia tributaria es que haya un relevo generacional. Se quiere que que entren personas nuevas porque la mayoría de los funcionarios, pues estamos hablando a lo mejor de un 50-60%, son mayores de 50 años. Entonces, el plan de la agencia tributaria, cada 3 años, realiza un plan estratégico, elabora un plan estratégico que publica. Ahí tenéis el enlace de cuál es el actual. ¿Qué supone esto? Esto, junto con la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que se publicó en el año 2021, que obligaba a España a aumentar el número de efectivos en la agencia tributaria en relación con los obligados tributarios al mismo ratio que la Unión Europea, porque nuestro ratio estaba muy por debajo de la Unión Europea, hace que la agencia tributaria necesite este personal. Por esto, en este plan estratégico del 24-27, que está publicado, en su punto 4 habla de la oferta de personal y habla de las necesidades de personal. Cada año, en estos años, hay un cuadrito en la que más o menos se calculaba que unas 1000 plazas iban a ir para el grupo C1, que es un agente de Hacienda, que son los agentes de Hacienda, que ha pasado en la oferta del 24, esto se ha cumplido. Hay 1000 plazas ofertadas. De las 1000 plazas ofertadas, 200 son para promoción interna, es decir, para personas que ya están dentro de la administración y que tienen los requisitos para promocionar a gente, pero 800 son plazas para nuevo ingreso. Y además son las plazas que más se han convocado en toda la historia. Como veis ahí, pues hubo un pico importante hace 3 años que se subieron a 700 y pico, 760, 780 y este año han sido 800. Por lo tanto, es un cuerpo, como os digo, con una proyección de futuro, con un presente muy importante y que nos da esas posibilidades y nos anima a opositar a estas plazas. También es sumamente importante que haya plazas, evidentemente, todo lo que os estoy contando, pero para preparar una oposición, fundamental la preparación. Por eso os dejo ahora con José María, que os va a explicar cómo preparamos en Máster D estas plazas de agente de Hacienda. Muy bien. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Muy interesante todo lo que ha dicho y muy importante para que lo tengáis en cuenta a la hora de opositar, porque muchas veces nos lanzamos a estudiar una oposición sin conocer los datos que son fundamentales para saber dónde nos estamos metiendo. Bien. Y en donde nos metemos es en estudiar y en preparar y organizar bien nuestro estudio. Nosotros, siempre dentro de la libertad personal de cada uno, porque esto es un estudio muy personalizado, pero sí que orientamos y os aconsejamos hacia lo que creemos que os va a ayudar a tener éxito, que al final es
conseguir vuestra plaza, ¿no? Nosotros organizamos siempre el estudio en dos niveles, lo que llamamos primer nivel, segundo nivel. En el primer nivel el objetivo fundamental es dar una vuelta y conocer todo el temario de la oposición, los 3 módulos que antes ha comentado Beatriz, y empezar a estudiarlos, pero no con el afán inicial de sabérmelo todo ya desde el principio, porque son muchos temas, es una oposición muy larga y hasta que llegas al módulo importante, que es el módulo de tributario, pues hay que estudiar y conocer los primeros. Entonces, lo que pretendemos en este primer nivel es que estudiéis el módulo de organización, estudiéis el módulo administrativo y conozcáis el módulo de tributario. Y es importante recalcar lo de los 3, porque cuando estudiamos esta posición de agente de Hacienda, pues lo hacemos principalmente porque elegimos la parte fiscal. Nos gustan los impuestos, nos gusta todo el tema tributario y nos olvidamos de que hay 2 módulos iniciales que son muy importantes, sobre todo para aprobar el primer examen y para pasar el corte de este primer examen. Entonces, en este primer nivel se recalca la importancia de estos 2 módulos iniciales. Tenemos clases de teoría, mini clases de conceptos específicos de cada uno de los módulos. Hacemos test de entrenamiento, test de repaso, test en delegaciones que os van a ayudar a comprender mejor y a valorar si habéis entendido bien estos temas. Y todo lo que se hace en este primer nivel lo tenéis grabado en el campus. Si no lo podéis ver en directo, podéis entrar y utilizarlo pues cuando tengáis disponibilidad, en función de vuestros horarios, en función de vuestra planificación, porque lo tenéis en clases emitidas o en el temario audiovisual, ¿de acuerdo? Y luego, una vez que hacéis una primera vuelta al temario, empezaríamos lo que es el segundo nivel, que se trata de seguir repasando los módulos de organización administrativo y ya empezar a dominar y a saber aplicar el módulo de tributario. Ya he comenzado a decir una palabra que es muy importante, que es el repaso. En el estudio de una oposición, ya os lo dirán los compañeros que están aquí con nosotros, es fundamental repasar. Pensad que estamos estudiando hoy para enfrentarnos a un examen dentro de 7 meses, 6 meses, 8 meses o quizás más. Entonces, todo lo que estudiamos hoy nos tiene que valer para cuando hagamos el examen. Por lo tanto, es muy importante interiorizar la necesidad de repasar y volver constantemente sobre aquello que estudiamos. En este segundo nivel, bueno, pues abrimos en el campus el módulo que llamamos nosotros de segundo nivel y ahí ya tenemos clases teórico-prácticas en las que hacemos actividades prácticas asociadas a las teorías, nos centramos mucho más en el módulo de tributario, que es el más importante al final y el más largo, pero sin olvidarnos de continuar con el repaso de los 2 iniciales, el módulo de organización y el módulo administrativo. Todas las actividades que hacemos en este segundo nivel son similares a las que te vas a encontrar en el examen y ya empiezas a preparar lo que es, bueno, pues los ejercicios, los test, tal y como nos los van a enseñar o como nos los van a preguntar en el examen oficial. Aparte de todos estos niveles, cuando sale cada año la convocatoria, de cara a esa preparación pues exclusiva o intensiva de cara a los exámenes, tenemos lo que nosotros llamamos módulos intensivos de preparación, es donde trabajamos fundamentalmente simulacros de examen, de preguntas de test, simulacros de supuestos prácticos y es lo que os da un plus de preparación de cara a los exámenes oficiales. Bien, en esta última convocatoria hemos tenido una novedad que lo ha comentado antes Beatriz y es que cuando toda la gente que ha superado el primer examen y no ha podido desgraciadamente superar el segundo, se le ha guardado este primer examen y entonces directamente van a poder presentarse al segundo ejercicio. Entonces, en esta convocatoria hemos creado un nivel especial, que es el nivel del módulo avanzado, que está dedicado exclusivamente para esta gente que solo se va a presentar al segundo examen y que, por lo tanto, solo tiene que estudiar la parte de tributario y, sobre todo, desde un punto de vista teórico-práctico. Pero es un módulo que, aunque esté dirigido a ellos, luego se puede abrir al resto de la gente cuando empiece la preparación del segundo examen. En definitiva, bueno, esta es la organización, la forma de preparar que tenemos dentro de MasterD. Y yo siempre digo una cosa, es una forma de prepararte libre, la puedes elegir, cada uno tiene su forma de estudiar, pero lo que nosotros os garantizamos es que si seguís nuestro sistema de estudio y os esforzáis y trabajáis, el éxito tarde o temprano está garantizado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dentro de la libertad, nuestro consejo evidentemente es involucraros en él y seguirlo.
¿de acuerdo? Siempre es muy importante saber cómo organizarme, pero claro, te damos las herramientas para estudiar, te damos todos los materiales para estudiar, pero ¿cómo me organizo? Yo creo que lo más importante es asumir personalmente cada uno de vosotros vuestra situación. No es lo mismo una persona que se dedica solo a estudiar que una persona que trabaja y estudia, o que una persona que pues, tiene responsabilidades familiares, trabaja y a partir de ahí también estudia. El éxito en la oposición lo puede conseguir cualquiera, pero si aceptas tu realidad, si aceptas tu situación. Entonces te tienes que organizar y te tienes que planificar en función de esa situación. Nosotros os recomendamos o creamos 3 planes de estudio que vienen acorde pues, a esta situación. Y luego, bueno, pues organizar tu tiempo de estudio en función de ello. No es lo mismo, pues eso, estudiar 7 horas que estudiar 4. Al final vas a acabar preparado de la misma manera. Pero claro, a una persona le va a costar menos tiempo que a otra. Y es muy importante aceptarlo. Porque hay mucha gente que quiere prepararse en poquito tiempo y estar al mismo nivel que otra persona que se dedica al 100% solo a tu preparación. Eso no es posible. Pero si lo aceptas, tu preparación va a ser la misma y vas a estar en las mismas condiciones de poder aprobar esta oposición sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Y esto es más o menos pues, la forma de organizar y de estudiar que tenemos nosotros en Máster D para aprobar esta oposición de agente de Hacienda. Y el movimiento pues, se demuestra andando, ¿no? Y hoy tenemos con nosotros a 4 compañeros que bueno, pues han seguido esta organización, más al pie de la letra o menos al pie de la letra, pero la han utilizado y la han sabido aprovechar y que han conseguido el éxito en su preparación. Tenemos con nosotros a Lidia, Buenas. que viene de Málaga, tenemos a Merche, que viene de Castellón, a Diony, que viene de Madrid, y luego tenemos con nosotros online a Silvia, que viene que está en Jerez, no ha venido desgraciadamente, pero está con nosotros, y que ellos, bueno, pues son el mejor ejemplo para poder explicaros ellos mismos pues, cómo han utilizado todas estas herramientas que hemos visto y cómo han preparado y organizado su estudio para tener éxito y poder entrar en la agencia tributaria. ¿De acuerdo? A mí me gustaría empezar preguntándoos qué sentisteis en el día que bueno, pues visteis la lista y visteis vuestro nombre ahí y conseguisteis vuestra plaza. Empezamos contigo, Lidia. Pues bueno, personalmente prácticamente me pegué toda la mañana recargando, dándole al F5. Ya cuando vi resolución aprobados, de lo nerviosa que estaba es que ni di con el enlace, me puse a buscar y cuando puse mi nombre vi que había un resultado de búsqueda y ese nombre era el mío. Bueno, es que literalmente no me lo podía ni creer. Me puse a llorar, me puse a saltar, empecé a llamar a toda mi familia contándoselo a todos mis amigos. La verdad que fue una felicidad que pocas veces la he experimentado, vaya, es indescriptible, vamos. Pues yo, parecido, yo todo el rato con el F5 para ver cuándo salía. Cuando vi que salía la lista, no quería abrirla porque tenía miedo. Decir, ¿estaré o no estaré? ¿Estaré o no estaré? Y cuando me vi, pues empecé a chillar como una loca, pero solo hacía que reírme y chillar de alegría y felicidad, mucha felicidad. Es increíble. Hombre, es el... Entonces se Hombre, olvida es el todo, esfuerzo, ¿no? después de todo el esfuerzo. Se olvida todo lo malo. Desde luego, pero sí, y descansas, haces así y descansas. Es como... Es el resultado de muchos meses de esfuerzo, de trabajo y de dedicación. ¿Y tú qué, Silvia? ¿Qué nos cuentas? Hola, pues mira, es que se me acaban de poner las piernas a temblar solo de recordarlo. Es que yo creo que nos pasó a todos más o menos lo mismo. Mira, yo soy corredora y es como cuando entras en la meta o la última cuesta que ya estás viendo ahí la meta, pero es como que, Dios, ¿ya? Y entonces se olvida, si por ejemplo en mi caso que empecé a estudiar en agosto, no sé, por si acaso, ahí se olvida todo el cansancio, todo el esfuerzo, llamé a mi marido, a mi hermana, a toda la familia corriendo. Bueno, nos fuimos a comer a celebrarlo. ¿Y tú qué tal, León? Sí, lo mismo que ha contado ella. O sea, es una alegría que te da inmensa. Además, yo supongo que todo el mundo, los 3 meses de verano, en mi caso, se me hicieron muy largos. Porque era constantemente darle vueltas, había aprobado, no había aprobado, si apruebo bien, pero si no apruebo, pues el retomar, porque yo los 3 meses no hice nada. La verdad es que yo estoy esperando... La verdad que es un periodo complicado. Claro, entonces es una... La espera, sí.
no solamente es la alegría de aprobar, que por supuesto es lo principal, sino el, me lo he quitado. No tener que volver, no tener que empezar otra vez A buscar trabajo. o a buscar trabajo o a seguir preparando. Entonces es una liberación Yo por lo menos en mi caso era... total. Y además, también en mi caso, yo buscaba una buena posición para intentar quedarme en mi localidad y también lo conseguí. Entonces era por partida doble. Al hilo de lo que dices, así visto en perspectiva, ahora que ya que estáis, bueno, pues tranquilos y felices, ¿por qué decidisteis opositar? Tú, por ejemplo, Diony, a ver, ¿cuál fue tu motivación? yo he trabajado durante casi toda mi vida profesional en la empresa privada. Yo soy diseñador gráfico, porque me sigo considerando diseñador gráfico. Ahora seré diseñador gráfico y funcionario de la gente de Hacienda, ¿no? O sea, Pero no tenías nada de conocimientos de ninguno, la parte ninguno. Yo lo único fiscal. que toda la vida he hecho mi declaración del IRPF, porque me gusta. Y yo en su momento el programa Padre, en su momento pues he ido a Hacienda, me he informado, o sea, me gustaba. Y bueno, pues yo me encontraba en una situación en un sector, yo estaba en el mundo editorial, en el cual era un sector en clara decadencia. Yo llevaba muchos años sabiendo que bueno, yo me encuentro en situación de desempleo del año de diciembre del 22, pero sabía que esa situación iba a llegar. Entonces yo no quería seguir trabajando de lo mismo porque el sector estaba bastante mal y no me apetecía reciclarme dentro del mismo, quería cambiar. Entonces, pues entre las opciones que barajé fueron opositar. Primero fue opositar. Me informé tal y lo que más me atrajo fue la oposición de agente. Entonces yo antes de encontrarme en situación de desempleo ya tenía claro que el día que me despidiese, sabía que iba a llegar ese mes de ese año o el año siguiente, pero era algo que iba a ocurrir. Con lo cual yo tenía ya buscada hasta la academia. Yo había estado informándome y la forma de trabajar de máster D que me habían contado me gustaba. Me apoyaban, pero al mismo tiempo me daban cierta libertad para que yo pudiese, dentro de mi disponibilidad, pues eso, ejercer mi preparación. Y fue, pues eso, yo dejé de trabajar un 15 de diciembre, el día 16 de diciembre estaba ya en el campo empezando. O sea, porque yo necesitaba, o sea, yo quería aprobar lo antes posible, porque tampoco puedo tirarme mucho tiempo. Porque como dice mi compañera, pues si no, habría que buscar trabajo. O sea, la familia sigue comiendo. O sea. ¿Y tú por qué decidiste opositar, Merche? Pues yo básicamente por calidad de vida. Yo venía de trabajar en una asesoría fiscal casi 20 años. Pues sí que O estabas sea, tú sí que de- estabas ya en Yo contacto, sí estaba ¿no? totalmente con metida en el toda la mundo parte fiscal. Sí, agencia tributaria la conocía. Pero necesitaba calidad de vida, necesitaba tener un horario. Conocerás desde el otro, Sí, desde el ahora otro lado. estoy en el otro lado de... Sí, pero bueno, sí, eso, básicamente era calidad de vida. Quería un horario que tuviera de 8 a 3 y que me fuera a mi casa y me olvidara del trabajo y al otro día ya volví a empezar. O sea, no era más que ni por sueldo ni porque yo era solo eso, calidad de vida. ¿Y tú, Lidia? Pues bueno, yo me di cuenta de que me encantaba el mundo de fiscal, el mundo tributario, en la carrera, porque yo hice finanzas y contabilidad, y en el último año había una asignatura que se llama Sistema Fiscal, que prácticamente era todo IRPF, IVA e impuestos de sociedades, aunque en nuestra posición no se ve mucho el impuesto de sociedades. Y la profesora trabajaba en la agencia tributaria, era como profesora. Y empecé a hablar con ella, ya también tuve tutorías individuales porque me empezó a gustar mucho ese tema. Y ya prácticamente fue como que me convenció y dije, mira, pues me tiro a la piscina y ahí me tiré. Muy bien. Y Silvia, que nos acompaña con nosotros, ya ha tenido una experiencia con la agencia tributaria, ¿no? ¿Y has trabajado con ellos? Sí, fíjate, un poco como también mis compañeros, bueno, en mi caso fue, a mí me despidieron en el 16 años de banca, me despiden un 16 de septiembre y yo el 21 estaba apuntada en máster D. A mí me vino así... tenía claro, lo viví como una invitación al cambio, tenía claro que me quería salir del sector, también tenía ya 44 años, entonces dije, bueno, tienes ahora 2 años de paro, pues lo invierto en formarme y hacer otra cosa el resto de la vida laboral que me quedé. Y a las 7 semanas era el examen de fijo discontinuo de personal laboral y aprobé la plaza. Y me mandaron, yo no como Dion, y me mandaron a Huesca. Yo soy de Cádiz, pero vivo en Jerez. Y era como Aragón, Huesca, para mí era casi, no sé, doblar el mapa. Y allá que me fui y mira que hablé con vosotros, con José María, con Olga, y os lo agradeceré siempre porque eso, una vez que haces eso, eres libre. Y ya ahora venga lo que venga, ya ese paso lo habré dado. Me fue muy bien y aparte pude ver... trabajar, o sea, estaba estudiando
y trabajando donde estaba estudiando. Entonces, conocer la administración por dentro pues me motivó muchísimo para seguir. En mi caso, yo quería, bueno, pues unas plazas en las que ahí va todo el mundo en igualdad de condiciones. Si quieres seguir luego progresando y seguir formándote, puedes, en condiciones de igualdad, calidad de vida, que puedas conciliar y un poco sin la amenaza constante de la empresa privada de que de tener siempre el yugo en el cuello, ¿no? Y entonces eso fue lo que me motivó a opositar, sí. ¿Y cómo conocisteis Master D? O sea, ¿cuál fue...? Sí, porque además habéis dicho tanto Diony como Silvia que nada, o sea, Fue acabasteis automático, el ¿sí? trabajo, fue Sí. automático, Por eso ¿no? no sé cómo lo O conocí. sea, Yo sí. Yo no lo enseguida- recuerdo. Yo sí lo sé. No lo recuerdo. Yo, Es que, bueno. perdón, que no os quiero interrumpir, es que no No, veo no, bien. dinos, Silvia, dinos. Pues a mí me vino, mira, en eso de que te despiden y que no duermes, yo nunca cojo el móvil, pero ese día lo cogí y me entró una publicidad y cogí cita y di máster de opositar. Yo oposité hace muchos años y era como, no, realmente yo ahora me voy a tomar un tiempo sabático, me acaban de despedir, no tomes decisiones a la ligera. Pero le di a pedir más información. Al día siguiente me llama el compañero de la delegación de Jerez, Antonio, me dice hoy, pues igual pasan las cosas en este momento, porque justo dentro de 7 semanas es el examen de fijo discontinuo y ya que se te cruza en el camino, aunque prepares a gente, no sé qué. Digo, y me ilusionó por primera vez en mucho tiempo, me ilusionó un proyecto profesional y dije, claro, porque estamos acostumbrados en todo este tiempo a decir, ¿y si no? Y también vosotros habéis enseñado, ¿y si sí? Uy, es verdad, ¿y si sí? Y me ilusionó ese proyecto, fui a la cita, me lo contó y ya te digo, empecé ese día, la saqué, las redes sociales, y mira que yo no tengo ni Facebook ni Instagram, pero bueno, pues surgió, tenía que ser. ¿Y tú, Merche? ¿Y tú, Merche? Pues yo, era verano, acabé muy agotada de campaña de Red y entonces decidí, digo, voy a mirar para opositar para el otro lado, para gente. Y entonces estuve mirando por Google. Puse Academias Oposición Castellón y me salió Máster D y lo mismo que ella, pues más información, le di más información y entonces ya Ana se puso en contacto conmigo, quedé con ella en la delegación y ya me convencí. Y yo dije, va por todas. Y ahí me apunté y eso, 2 años ya. Muy bien. ¿Y tú, Lidia? Pues yo fue porque mi pareja quería empezar a opositar para bombero y él me dijo, oye, mira, voy a ir a Máster D a pedir información, tal, vente conmigo, acompáñame. Y digo, bueno, pues voy contigo. Y la acompañé y claro, como yo tenía todavía ahí el gusanillo de quiero opositar para Hacienda, pero no sé ni dónde ni cómo, pues ya aproveché y le pregunté justo a la persona que le estaba informando a él. Y me estuvo informando y tal, y ya luego pues me llamaron y ya dije, pues mira, esta tiene que ser mi academia, y me apunté y ya, y aquí estoy. Sí, las cosas a veces no sabes cómo vienen y... Sí, sí, vienen Yo solas, ni me vaya. acuerdo de cómo... Sí, O sea, a ver, yo pues voy como ella, ¿sabes? Pues buscando y demás. Lo que pasa es que yo, a lo mejor 3 años antes, pues yo hice selección. Primero de la oposición que quería preparar cuando llegase el momento y de la academia en la que quería. Entonces yo me informé, llamé a varias, hablé con gente y bueno, yo tenía claro que lo iba a hacer con Máster D porque era lo que más me llamaba, pero que realmente pues supongo que seguía buscando, ¿no? Realmente, una de las cosas que dices es muy importante y es informarse bien antes de dónde te estás metiendo, para saber si verdaderamente quieres hacerlo, no ya solo porque te vayas a pegar un par de años estudiando eso, sino porque luego vas a trabajar un montón de años haciendo eso. Entonces es muy importante saber realmente a qué te vas a enfrentar y a qué te vas a dedicar. ¿Y qué destacaríais de la metodología de Máster D? Si tuvierais que destacar una cosa, un par de cosas, ¿qué es lo que...? A ver, a mí 2 cosas que me gustaron mucho fue que desde el primer momento tienes el temario entero, ¿vale? Me acuerdo que Olga me comentó que me lo iba a mandar, me lo mandó en papel. Yo abrí el primer módulo, subrayé 4 cosas y dije, a mí que esto en papel no me gusta. Lo tengo debajo de la mesa. Y yo con el campus, yo accedí al campus y toda la información está ahí desde el primer momento. Eso para mí me gustó porque tenía una visión global de a lo que me iba a enfrentar. Y tengo que decir que el módulo intensivo me parece fundamental. O sea, me acuerdo que este año empezamos, me parece, fue en enero, después de la convocatoria, y a los primeros simulacros, pues te cuesta, lo tal, pero vas viendo que según va avanzando. Además, yo también tengo que darte la razón que tú la decías, que
seguir las pautas es importante, seguir las pautas, no se siguen al 100%, vamos a ser sinceros, pero sea al 90, al 80 y vas viendo tu evolución. Entonces te encuentras, yo por lo menos en mi caso, que cuando llegas a presentarte a los exámenes, yo me sentía seguro, porque tú eras seguro. Me acuerdo que me preguntabas alguna vez, ¿estás nervioso? No, realmente no. Sí, a ver, pues tienes el rum porque te vas a presentar a algo que es a decidir tu futuro, ¿no? Pero como habías estado trabajando esa forma de trabajar, tanto los test como después los supuestos teórico-prácticos, pues era casi como un día más, entre comillas. Ese es el objetivo. Pero sí, pero No, que al claro, final... es que yo creo que has dicho algo muy importante y es que dejaste el temario, fíjate, que parece que no, ¿eh? Pero dejar el temario debajo de la silla en una posición que la gente dice, oh, el temario, el temario. El temario, te puedes ir a una editorial, comprarlo por 80 euros, claro, y ya está. O sea, yo creo que lo fundamental es lo que estás diciendo. El campus, los test, claro. Bueno, no sé, vosotras a ver, también. El método, es que haya un método, en las pautas lo vamos a repetir ni la mitad de las veces que José María, pero que haya un método de primera vuelta. Sobre todo creo que es súper importante no correr, y entonces este método está así, porque tendemos a, como decía antes José María, a querer hacerlo todo y todo lleva su ritmo, todo lleva su... Y este método está muy engranado, entonces si tú te has decidido, como antes decía Diony, que él hizo su selección, si tú te has decidido con un compañero de viaje por este camino, a muerte, y el método funciona y está muy engranado, muy probado. Sí, eso es clave, que haya una metodología de primera vuelta, segunda vuelta y luego ya los intensivos, los avanzados, pero que contáis con esa experiencia y con ese método. Sí, yo también destacaría un montón las mini clases de tributario que da José María, porque es como, te explica una parte del temario, no es una clase súper extensa que te pegas 2 horas, que todos sabemos que a la hora ya desconectas y no atiendes, sino que son cortitas y son muy detalladas, ves la parte, la puedes ver las veces que quieras porque se quedan guardadas en el campus, y bueno, ya sobre todo, como ha dicho Diony, el intensivo lo veo súper importante, porque ya también te das cuenta como, oye, espabila, que el examen está aquí ya, te quedan meses para prepararte. Bueno, como él ha dicho que él no iba nervioso, yo no, yo era un flan. Y es verdad que era un día más, era un test más, pero mis piernas, vamos, eso eran flanes, las dos. Y eso lo destacaría muchísimo en la mini clase y el intensivo también. Yo el intensivo también, la preparación para el primer examen y para el segundo. Yo en mi caso, el primer examen, el test iba muy tranquila, porque me sentía segura con todos los test que habíamos hecho, todos los repasos, todo. Pero el segundo... A ver, el módulo intensivo es muy importante, pero al módulo intensivo hay que llegar bien. Hombre, sí, eso sí, sí, o sea, sí. Porque hay muchos compañeros que llevan poco tiempo estudiando y quieren ir al intensivo. Y no, al intensivo hay que llegar, y por eso hay un primer paso y luego un segundo nivel, y después, cuando has trabajado bien ese segundo nivel, es cuando realmente estás preparado para el intensivo, porque si no, el intensivo te genera frustración. Sí, sí. Porque dices, madre mía, es que no sé nada. No es que no sepas nada, es que todavía no estás preparado para aprobar la oposición, por lo tanto no estás preparado para hacer el intensivo. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, yo me presenté también en el año anterior, pero llevaba 4 meses. Entonces, yo me acuerdo, yo empecé pues, el 16 de diciembre y la convocatoria no sé, el 3 o el 4 de enero. Sí. Yo seguí, o sea, yo no entré algún día al intensivo, bueno, pues para ver qué era aquello, ¿vale? Pero sin intención de seguirlo, porque evidentemente no me sentía preparado y no podía, yo seguí mi ritmo normal. Y me di cuenta de lo que era, pero sabía que no estaba en ese momento, no era para mí, porque todavía no lo había alcanzado, y yo por eso me planteé en el resto del año siguiente fue ver todo el temario en el sentido de interiorizarlo, aprenderlo, demás, para cuando llegase el siguiente intensivo poder aprovecharlo realmente lo bueno que tiene. Sí, yo creo que a mí me pasó algo parecido. Yo la primera vez que me presenté, pues llevaba eso, 5 o 6 meses, y me acuerdo, José María, que aparte... Y eso que también, otra de las cosas que yo destaco mucho es la disponibilidad y hacer los planes individuales para cada uno en función de su tiempo, y decidimos con acierto, no vamos a volvernos locos porque este no es mi año, y entonces vamos a hacer las cosas con cabeza. Yo seguía mi ritmo, estaba todavía con la parte de constitución, con los primeros módulos,
Y el intensivo estaba ahí, pero claro, ahí es como, Dios, me parece todo chino, no tengo ni idea de referencia normativa. Y era como, yo a lo mío. Y claro, vas para sacar provecho para que cuando realmente estés preparado, no sea la primera vez que te enfrentas a un examen. Y yo también iba con piernas de flanes, pero ya había roto el hielo. Ese primer año yo creo que hacer siempre una primera toma de contacto para que cuando sea verdaderamente tu oportunidad ya no tengas ese miedo escénico. Muy bien. ¿Tenemos por ahí alguna pregunta? Hola, buenos días. Sí, tenemos preguntas. Pilar nos pregunta, yo quiero saber si se dejaron temas por estudiar por falta de tiempo o porque eran incapaces de aprenderlo porque se les resistían. Cualquiera de vosotros. A ver, yo la verdad que no, pero sí es cierto que, porque cuando estás estudiando y vas a decir qué tema no, otra vocecita te dice la ley de Murphy dirá que justo este, entonces es muy complicado, pero sí es verdad que hay temas que llevas con más profundidad y hay temas que llevas con menos profundidad. Yo creo que todo lo tienes que llevar, pero tienes que también valorar mucho lo que te compensa, ¿no? Si para dominar el tema, por ejemplo, de políticas sociales o otros, ¿no? Que sean más rolletes, si para dominar todo lo preguntable necesito un tiempo que no tengo, bueno, pues hay que ser eficiente y hay que, bueno, pues también que valorar eso, ¿no? Por ahí José María también siempre da pautas y luego buen entendedor, cada uno que... A ver, yo temas no me dejé ninguno, pero sí me dejé contenido dentro de temas, ¿vale? Claro. Lo que sí para mí era muy importante era, por ejemplo, el caso del Trevet, tema enorme, evidentemente no me lo estudié entero, pero lo poco o mucho que me llevase lo tenía que llevar muy bien preparado. ¿Por qué? Porque ahí sí que veía una pérdida de tiempo. Fallé una pregunta, por ejemplo, de las excedencias, si lo había estudiado, y por no repasarlo bien o por tocarlo someramente, haber perdido X horas de estudio y después no saber afrontar la pregunta porque no lo llevaba bien. Entonces, lo poco o mucho que de esos temas, política social, el funcionamiento electrónico de la administración, por ejemplo, el contencioso administrativo, había cosas que había tocado muy poco, pero lo poco que tocaba lo quería llevar muy bien. Y si me caéis la pregunta, bien, y si era de las que no me había estudiado, pues era una de las que dejaba en blanco y sin ningún problema. Pero no quería perder tiempo para después no sacar el rendimiento necesario. A mí prácticamente me pasó igual que a él. Es cierto que no me dejé ni un tema por la vocecilla que ella ha dicho de ¿y si te cae esta pregunta y no la responde? Y es la que te hace entrar o no. Pero es eso, había como mucha parte del temario, sobre todo aduana y los impuestos especiales, a mí eso era fatal. Pero sí es verdad que una parte, si la parte que llevaba la llevaba muy bien. Y si caía del resto, pues mala suerte, la verdad. Pues una en blanco y ya está. Y a la siguiente. Yo en mi caso, aduanas, impuestos especiales y medio ambiente, ni me lo leí. O sea, no me lo miré, no me daba tiempo. Entonces prefería centrarme en otros temas que sabía que iban a salir más preguntas que en eso. Y entonces yo no tenía nada preparado ni para el primero ni para el segundo. Ese tema no me lo miré para nada. La pregunta que yo creo que más veces me hacen sin ninguna duda es ¿qué es más importante? ¿Qué me puedo dejar? A ver, evidentemente que es más importante sí que lo podemos saber. Evidentemente hay temas como el IRPF, inspección, IVA, pues todo el tema de la extinción de la deuda tributaria que son capitales, ¿no? Pero no porque los elijamos nosotros, sino porque son los que más preguntan. Y hay otros temas que, políticas sociales, EBEP, aduanas, porque son más nuevos o porque los preguntan menos veces, que, bueno, pues no se tienen que llevar tan al detalle, que yo creo que esa es la clave. Diony ha dado un poco en la clave. Estos temas tienen cosas muy importantes y que hay que saber. Y es muy difícil saberse todo de todos los temas. Y es muy difícil contestar a las 100 preguntas en el examen de test, como es muy difícil contestar a las 30 preguntas en el examen teórico-práctico. Es decir, sacar un 10 en estos exámenes pues es prácticamente una utopía. Pero claro, luego está nuestro primo Murphy que dice, ¿sí que me dejo? O ¿cómo me lo dejo? Esa es la clave. ¿Cómo me lo dejo? O sea, está bien que aduanas, impuestos especiales, impuestos medioambientales, es un tema súper extenso, que además lleva muy poco tiempo con nosotros en nuestras convocatorias, y estudiarlo en profundidad, pues el coste de oportunidad que tiene a lo mejor es más contraproducente que beneficioso, pero hay cosas importantes de esos temas que vemos
en los módulos intensivos y que destacamos que eso sí que hay que llevarlo bien. Entonces, dejarte por dejarte, nada. Estudiar todo al 100%, muy complicado. ¿De acuerdo? Sí, totalmente. Por ejemplo, el tema de aduanas, yo un artículo del artículo 5 del CAP, pues me lo intenté llevar, porque además el año anterior había habido una pregunta de ahí, eran definiciones. Entonces sí intenté pues, llevármelo, no todas las definiciones, pero más. O sea, por lo menos que cuando si me aparecía en el test, sí supiese identificar en la definición que me estaban preguntando. Por ejemplo, pero sin embargo, aduanas, pues claro, lo llevaba. Un poco relacionado con lo que estaba comentando Diony, dice Catalina, yo quiero plantear una duda. Hay gente que me dice que es bueno descargarse todos los exámenes de otros años y realizarlos todos en método de estudio. ¿Es así? ¿Funciona? ¿Repiten las preguntas? Esto lo voy a contestar yo primero y luego me decís si sí o si no. Yo siempre os digo una cosa, no habrá nada que os pregunten que no hayamos visto en el módulo intensivo. 100%. O sea, ni en el test ni en la parte teórico-práctica. Evidentemente, ¿qué utilizamos en el intensivo? Exámenes de otros años, preguntas similares a las de exámenes de otros años, y os podemos garantizar que prácticamente el 100% de las preguntas de test, porque siempre hay alguna pregunta rarita, de temarios así un poco amplios, digamos, que puede ser que no lo hayamos visto, pero en la parte práctica el 100% de lo que os pregunten lo habremos visto y bueno, que os digan ellos. Y luego creo que es lo que habéis dicho, o sea, intentar descargarte los exámenes y empezar desde el principio Con a exámenes. intentar solucionar esos exámenes, lo único que te va a generar, corregirme, frustración. es frustración. Claro, una Sí, sí. frustración, O sea, claro. si me equivoco, o sea, pero es que Esto no lo voy a como probar entrar en nunca, el ¿cómo voy a intensivo, hacer esto? si lo que decíais, llevando 4 o 6 meses, entrar en el intensivo, ver que no sabes responder ni al 30% de preguntas, que te va a generar frustración. Nada, sí. Correcto. Intensivo mínimo Sí. un año. Tienes que estar Es que- un año estudiando. Sí. Claro, es que cuando tú haces el intensivo, cuando es el momento, y ahí es cuando le sacas el rendimiento y es cuando mejoras y es cuando luego llegas al examen y es lo que decís todos. Lo hemos visto, si no literal, primo hermano. Todo lo hemos visto y todo lo hemos trabajado. Entonces, hay que hacerlo cuando es el momento. Y luego voy a intensivo aprovechar yo y los también simulacros de examen. que tengo este foro, que me dicen, alumnos que empiezan me dicen, oye, es que las preguntas del campus de Entrénate no son del nivel de los exámenes oficiales. Evidentemente, Claro. Claro, es que si no lo dejas en la no semana son uno. del nivel de, ni lo van a ser, porque para eso tenemos el método de preparación, no lo van a ser. O sea, si tú desde el principio quieres una pregunta de examen oficial, no la vas a tener. No la vas a tener porque lo primero, es lo que os están contando los compañeros, primero hay que entender y empezar a asimilar el temario. Se asimila con preguntas más sencillas y con un primer nivel y luego ya se irá avanzando. Entonces, Sí, es que no hay que correr, creo- es que correr al final es que es contraproducente porque te vas a desmotivar, que esto es una carrera de fondo y que la motivación tiene que estar siempre alta y tú tienes que ir viendo que estudias, que entiendes, que sacas un test y luego irás subiendo. Es como si empiezas una casa por el tejado o un juego por el nivel 20. Entonces yo creo que al hilo de esto, ¿qué consejos les daríais para aprobar? Vosotros que habréis aprobado, ¿qué consejos les daríais? Pues a ver, yo a título personal, ya también al hilo de la pregunta de descargar todos los exámenes, considero que, o sea, los tests, hacer muchos tests sin estudio, o sea, no lo puedes coger como una herramienta para estudiar de ahí. O sea, si tú haces 20 test a la semana, yo considero que eso, o sea, sí, vale muy bien, pero es que te acaba frustrando porque no sacas. O sea, primero estudiate el temario, Esto no es interiorízalo. como el carnet de conducir. ¿no? Exactamente, no tiene nada que ver, porque yo empecé así. Nada que Y ver. además se lo decía él y él me dice, pero estudia y ya luego haces los test y lo utilizas como herramienta para repasar. Y yo era como, ¿cómo vas? Si tengo que hacer un test, pues contra más te hagan, mejor. No, no es así. No. Primero estudia y ya luego utiliza el test para repasar y para ver en qué te tienes que seguir fijando y en qué tienes que pues, seguir interiorizando y ves lo que has entendido y lo que verdaderamente es. Entonces yo eso lo tomaría como consejo de no volveros locos ni haciendo test ni supuestos, sino primero estudiar, repasar todo lo que podáis y ya luego utilizar lo que son los exámenes y demás para
para ver también cómo va tu progreso, cómo van tus notas más o menos, y ya te vas guiando, pero no volverse loco haciendo test y supuestos porque no, al menos personalmente, considero que no vale. Eso no. Es que luego un test da mucho curro. Y entonces no es hacer un test, otro test, otro test. Si es que más vale hacer menos, pero bien, porque si tú luego de cada pregunta la tienes que trabajar, tanto si la has acertado como si la has dejado en blanco, ya si la has fallado, pero referencia normativa, de todo, entonces un test bien trabajado vale por 1000. Entonces, mejor poquito, mejor calidad que cantidad, sin duda. En esto también. Sí. A mí, por ejemplo, los test me sirvieron mucho en la parte final, la parte cuando estábamos en el intensivo. Por ejemplo, para fijarme en detalles, cuando estaba estudiando a lo mejor no me daba cuenta. Y el ejemplo que alguna vez lo comentaba Bárbara, los verbos. El deber acordar o el poder acordar. ¿Vale? Es una pregunta de examen de hace 3 o 4 años. Claro que entre las dos preguntas, yo cuando me presenté la primera vez a esta pregunta, en un test, hostia, yo me lo sé. Es lo de cuando la administración te puede embargar la recaudación de un establecimiento y tal. ¿Deberá acordar o podrá acordar? Yo la tuve mal, me acuerdo. Y me sirvió para decir, el test hay que estudiarlo un poco más específicamente. ¿Por qué? Porque van a jugar con eso, van a jugar con preguntas exactamente iguales y que varía una palabra y la tienes que saber, porque si no la vas a fallar. Entonces, eso para mí, para presentar el examen de tipo test, me sirvieron mucho por eso, porque me hacía fijarme en cosas que durante el estudio y los repasos a lo mejor no me estaba fijando. Por ejemplo, en el intensivo, en uno de los primeros test, fallé una que era cuando hacen una diligencia de embargo, ¿vale? Los 5 días que tienes para reclamar. Para ¿vale? alegar, sí. Pues, claro, yo la entendía como, bueno, pues como te la hacen en el momento, te la dan en el momento, son 5 días desde la propia diligencia, ¿vale? Y no, desde que te la notifican, porque hay casos en los que no te la entregan. Pues eso me di cuenta en un test, y esa pregunta después entró en el test de examen. No sé, la pregunta 5 o la pregunta 6 del modelo que hice yo. ¿Vale? Con lo cual, lo que hago es hincapié en que los test valen cuando valen. Cuando ya tienes una preparación, pero igual que para mí, igual que los supuestos, hay gente que recomienda hacer supuestos desde el primer día, no. Es hacer supuestos desde el primer día que tienes la capacidad para hacer los supuestos. Es decir, cuando tienes un temario bastante dominado. Entonces ahí sí puedes profundizar ayudándote de los supuestos. Y a mí con el tema de los test me pasó eso, que me di cuenta de que tenía fallas en cosas muy puntuales. Y cada vez que eso, me acuerdo de mis apuntes, que eran todo pues, en mi programita de ordenador y tal, yo remarcaba esas palabras que consideraba que podían jugar con ellas para volverte loco o poderte confundir. Y creo que los test ahí te ayudan muchísimo. A ver, todas las actividades en general, como estáis diciendo, tanto de test como de supuestos, son herramientas que te ayudan a saber qué tienes que estudiar. Porque muchas veces estudiamos y estudiamos y repasamos y repasamos y repasamos y a veces no nos damos cuenta que hay detalles que no los estamos estudiando. Y cuando haces un test, si lo trabajas bien, como ha dicho Silvia, porque el test no es hacer un test y ahí lo dejo y luego voy a ver la solución a ver si lo tengo bien o lo tengo mal, no. Un test es un día de trabajo y hay que trabajarlo bien y hay que hacerlo como si fuera un examen pues para coger un hábito, para coger una habilidad, pero luego hay que ver por qué no he contestado lo que no he contestado, hay que ver qué he fallado y por qué lo he fallado, qué no he entendido bien de las preguntas, hay que justificar todo el test porque es una herramienta que te vale para el primer examen y también para el segundo. Entonces los test hay que trabajarlos bien, entonces no se pueden hacer como churros, porque si no, no tenemos tiempo para lo importante de verdad que es estudiar y aprender a dominar el temario. Entonces son herramientas muy importantes, pero eso, herramientas de ayuda, sin más, ¿vale? Y lo mismo que los supuestos teórico-prácticos. Muy importante saber cuándo los tienes que empezar a poder hacer, porque el módulo de tributario es un módulo que está muy interrelacionado entre sí. Y a veces te preguntan cosas que si empiezas a hacer los ejercicios en los primeros temas, dices, ¿esto qué es? Porque están relacionados con los procedimientos o con los temas del final. Entonces, es un módulo que hay que conocer en conjunto y cuando ya lo conoces, entonces empezar a interiorizar cada concepto, cada parte del temario y saber cómo aplicarlo, pero cuando ya conoces todo. Sí, tienes que tener una base. Sin la base no te sirve para... Bueno, sí. Algo te servirá porque siempre sirve algo, pero no te, para realmente para estudiar y para poder aprobar no te sirve. Tienes que tener la base
Y luego hay hacer test y supuestos. Y test y supuestos. Ya, además, de verdad. Sí, sí. No sé, Olga, si hay Sí, hay alguna... un par más. Un poco hablando de la base que dice Merche, ¿cuántas vueltas al temario dieron antes de presentarse? Y si el examen fue como se lo esperaban o no. Vueltas, yo perdí la cuenta. Literalmente, o sea, es que repasando pierdes la cuenta, vamos, es imposible. A lo mejor al principio las cuentas, pero ya luego cuando de verdad estás súper interiorizada en el temario y demás, eso es abrir la ley y empezar a ir... Bueno, personalmente yo estudiaba escribiendo, prácticamente me tuvieron que amputar el brazo luego, porque no era normal, todo el rato escribiendo y es que innumerables veces. O sea, el otro día yo estaba guardando todos mis apuntes de la oposición y demás, y yo no sé si conté 20 libretas o más, todas escritas, desde el primer papel hasta el último. O sea, que es que ni idea cuántas vueltas se le puede dar al temario en total, vamos. Sí, Mira, una de las cosas que has dicho es súper importante, escribir de escribo. paquetes de folio, no sé, y de bolígrafos, no sé tampoco. Yo hasta que no salió el BOE no guardé todos bien los apuntes, pero ya cuando ya lo guardé, dije, madre mía, eso, escribir, porque es que cuando tú lo escribes, y es verdad que perdemos esa costumbre, cuando tú escribes en papeles, ahí es cuando tú estás conectando con tu mente y tu mano, ahí estás afianzando, y cuando tú lo sabes escribir, lo sabes. Y infracciones, venga, voy a empezar. Y cuando tú te puedes escribir de pe a pa todas las infracciones, las sabes, ya está. Pero es verdad que vueltas, es que el primero y el segundo módulo le vas a dar muchas vueltas y ya... porque claro, el repaso es fundamental, porque si te lo acabas de estudiar lo repasas. Ahora, si lo estudiaste hace 4 meses, no lo vas a repasar, lo vas a tener que volver a estudiar. Entonces, has perdido el tiempo cuando lo estudiaste en su primer momento. Entonces, que el repaso es clave. Es como el juego de los palillos estos chinos, que yo ya tengo una edad, pero tienes que tener todos los palillos en funcionamiento. 3 palillos por lo menos, los 3 módulos. Si no, no puede llegar todo en Granada, ¿no? Yo creo que las vueltas no las cuento, pero bueno, yo estuve 1 año y medio de estudio y a la segunda convocatoria, en mi caso. Sí, yo estoy igual que ellas, la vuelta. Y hay temas encima que no es que de vueltas, es que, por ejemplo, yo me acuerdo que inspección era casi las últimas semanas. Yo iba a repasar todas las semanas. Todas las semanas repasaba inspección. Cosa que a lo mejor había otros temas que lo repasaba cada 2 o 3 semanas. Claro, el repasar gestión, recaudación es bastante amplio. Todas las semanas, pues es que solamente en el periodo intensivo, que fueron 7 semanas, ya lo he repasado 7 veces. Que a lo mejor el sistema fiscal lo repasé 2, en esos, pues sí, pues menos. O sea, me afianzaba en lo que consideraba que era más factible que casi. Yo, por ejemplo, con el tema de escribir, yo ahí no lo hice así. Yo el tema de escribir lo utilicé. A ver, yo lo que todo el tiempo estuve, como os digo, en el ordenador, trabajando en el ordenador, ya, pero yo todo lo hacía era hablando. Yo lo hablaba, lo recitaba, ¿vale? Yo siempre estudiaba así, ¿vale? Pero cuando ya llegó el momento del intensivo, quería hacer que fuese lo más parecido posible al examen. Entonces, yo los test anteriormente los hacía en la plataforma, yo los test de los simulacros y también los supuestos prácticos me los imprimía. Y los hacía como iba a ser el examen. Con su plantilla, el tiempo, o sea, yo me ponía mi cronómetro. Como te dicen las pautas que tienes. El cronómetro es fundamental. Claro, yo llegaba normalmente que me sobraba tiempo y el día del examen me sobró tiempo. O sea, porque yo ya más o menos tenía calculado cómo iba y yo me dejé 13 preguntas en blanco porque dije, no me voy a meter en un berenjenal, o sea, yo voy a dejarlas en blanco y, ¿sabes? Claro, si el riesgo controlado. Claro, si hubiese querido, pues claro, a lo mejor me falta tiempo, pero me fue bien de tiempo y sí intenté el simulacro que fuese lo más real, lo más parecido posible y fue el periodo que sí escribía. Por supuesto, claro, yo como no tenía práctica, me dolía la mano. Normal. Yo todo el periodo de la oposición, sí, yo tenía una libreta que escribía cosas, que me anotaba cosas, que me apuntaba cosas que tenía que mandar a Jorge, preguntar a José María, pero realmente yo la ley no la tenía escrita. Yo, la ley, o sea, yo de hecho, yo había hecho limpieza y yo mis libretas han terminado en el papel, el cubo de reciclaje, porque no hay nada, yo mis apuntes son el BOE. Claro, sí, eso sí. Entonces, sí, las leyes son las leyes. Siempre con lo cual, yo los apuntes. Pero yo la libreta me escribía la ley,
los artículos del reglamento que correspondían a ese artículo de la ley. Bueno, y unas libretas que las podría vender y todo de lo bien Como los escritas, juegos, ¿cómo eran? subrayadas. Sí, sí, eso de el artículo, ese mismo tema en el reglamento, que Sí, hacíamos claro. el juego también. Para no me memorizar sale el que nombre. iba todo relacionado Sí. con esa ley, con Sí, el Sí, las clases reglamento. así, los flashcards, eso, flashcards que A mí hacíamos me hace también. mucha gracia porque en su momento, pues supongo que vosotros también lo preguntaréis. Ahora las preguntas que, ¿qué necesito para repasar? ¿Qué me tengo que comprar? Y yo siempre les digo, te compras un paquete de 500 folios y 3 o 4 bolis Bics. Entonces se quedan así como mirándome diciendo, pero ¿y con eso qué hago? Digo, pues escribir. Escribir y escribir y escribir. Sí, era La libre. parte de tributario, sobre todo, es diferente. Los Sí, primeros sí. módulos Pues tienes sí, que claro. pensar también que te los van a preguntar en un test, entonces es una visión visual de lo que tienes que contestar. Entonces los primeros módulos hay que repasar leyendo y leyendo y leyendo y machacando. no, no, Leer. El tributario, no, tributario sí que hay que escribir. Tributario hay que Sí, escribir, tributario porque al escribirlo. final vas a Escribir. tener que escribirlo. Entonces, luego nos pasaba muchas veces, os pasa muchas veces que os preguntan una cosa, os quedáis en blanco y decir, ahora cómo contesto esto, luego veis la solución y dices, me cago en, pero si esto yo Esto me me lo lo sé. sé. Pero no, claro, no lo has escrito nunca. Cuando lo has escrito 10 veces, te sale solo y lo escribes solo. Sí, sí, totalmente. Bueno, y ya por último, Laura nos pregunta, ¿cuándo es buen momento para empezar a practicar con los supuestos prácticos? A ver qué opináis vosotros y luego ya. Pues mira, yo con los supuestos prácticos, Los supuestos prácticos es el segundo examen. Sí, sí, sí. sí, pero, Es un dominio. Pero yo cuando estás en el intensivo. En el intensivo. Pues yo empecé antes, empecé antes. Yo, cuando llevaba 9 meses más o menos, en septiembre del año pasado, ya fue cuando empecé a hacer supuestos. No hice supuestos de examen. No me acuerdo si lo comenté un día a José María, que yo tenía apuntados unos supuestos de examen del intensivo anterior tal, y que los había resuelto y tenía algunas dudas. Y me dijo, bueno, creo que ahora no es el momento, creo que tienes que ponerte con los supuestos de temas, ¿vale? Yo le hice caso y eso lo dejé aparcado. Y yo desde septiembre, pues según, hasta entonces no, pero a partir de septiembre, que ya más o menos casi todos, quitando los últimos temas de tributario y los impuestos, ya lo tenía estudiado y repasado varias veces, pues yo ya sí, cuando repasaba el tema, gestión, pues me hacía los supuestos que vienen en el campus de gestión. Cuando repasaba la inspección, pues se me lo hacía. Y es verdad que seguramente hasta el intensivo, que fue cuando poco antes había terminado ya, pues eso, IVA, IRPF y demás, pues fue cuando empecé con los supuestos de examen. Pero yo anteriormente ya había empezado con los específicos por Sí, una cosa son los supuestos de segunda vuelta que van muy mascaditos para cada materia y eso son fundamental hacerlo así. Si me he estudiado deuda, los supuestos de deuda y entonces lo vas afianzando en ese sitio. Y yo ya hice los supuestos de examen, que ya es cada cosa de su padre y de su madre y todo mezclado, en el intensivo. Sí. Pero los otros en segunda vuelta. Sí. Yo iba al ritmo de las clases, Sí. los supuestos de clase. A ver, como hemos visto antes en los niveles, hay mucha gente que cuando empieza a estudiar, y a lo mejor lleva, pues, yo qué sé, 4 o 5 meses estudiando, el primer nivel te preguntan mucho eso, ¿y cuándo voy a empezar la parte práctica? ¿Y cuándo voy a empezar la parte práctica? Bueno, pues cuando acabes la primera vuelta y trabajes con el segundo nivel, con la segunda vuelta, es cuando vas a empezar la parte práctica, pero como dice Silvia o ha dicho Diony, con supuestos muy específicos. O sea, tú estás estudiando obligados tributarios y vas a tener supuestos de obligados tributarios para empezar a saber andar en el mundo de los supuestos, porque si empiezas de partida con un examen, pues te vienes abajo, porque dices, esto no voy a ser capaz yo en mi vida de resolverlo. ¿No? Hay que aprender a hacerlos poco a poco y hacer todos los supuestos del módulo del segundo nivel y luego ya empiezas a trabajar con el intensivo los supuestos de examen. Yo además, por ejemplo, cuando estuve en la época que estuvimos con el intensivo, aparte de los supuestos que hacíamos en el intensivo, que sí eran supuestos de examen, yo me volví a hacer todo. A repasar todos los supuestos. Es verdad, sí, porque cuanto más supuestos hagas, una vez, importante, una vez que, al menos así lo planteé yo, una vez que tú te consideras preparado para hacerlo y consideras que el temario lo dominas, a nivel que tú tengas en ese momento y que puedas verlo. Hacerlo por hacer no vale para nada. Pero una vez que estás en ese punto, creo que cuantos más supuestos hagas, mejor. Para la actividad, para la referencia normativa. Sí. Y no ponerte nerviosa el día del examen. Que yo no podía escribir. Yo es que el día del examen, o sea, yo no sentía nervios, yo sentía que si por detrás me llegaba alguien y me daba una colleja, es que ni le iba a sentir. O
O sea, estaba tan concentrado. Tú ya estabas tan concentrado, lo lograste. Pues yo no me encontré en mi vida más concentrado que ese día. O sea, 2 horas y media, a mí se me pasaban echando hostias, sí. pero concentrado de narices. Y de verdad, o sea, que el mundo se había acabado para mí en ese momento. Hombre, o sea, sí, yo solo estaba en el examen, o sea, Pero estabas sí, ahí, sí, obvio. pero Sí, la verdad. mano, Sí, ahí el solo primer puedes minuto no me estar iba. ahí. no, a mí sí. Me la tuve que aguantar para escribir el nombre, no me iba. Eso pasó cuando vi la nota. Cuando vi la nota, se lo quería mandar a mis contactos y es que no sabía dónde. Ahí sí que me puse nervioso. Digo, el día del Bueno, examen, es que fíjate, la de chicos, ¿no? Que al principio piden otra plantilla y estamos poniendo el DNI. Es decir, que todos vamos, el estado de Diony es la excepción, pero generalmente todos vamos con flanes, porque el DNI, estamos rellenando el DNI. Yo creo que Es son que los codificar nervios. el DNI con los nervios es complicado. A mí es lo que más me costaba, vaya, yo creo. Yo es que también en los... A lo mejor no es una tontería, ¿no? Pero yo es que en los simulacros... Ah, yo escribía el yo DNI. también lo En codificaba. la plantilla. Sí, yo también, pero claro. Yo lo codificaba. Sí, yo también entrené al DNI, digo, desde luego vamos a empezar por el principio. Vamos a poner bien el DNI. Ya ponía el tiempo y empezaba. O sea, era como que pues, era A parte del ver, examen. los nervios forman parte de la preparación. Y no tener nervios antes de un examen es realmente extraño, ¿no? Es complicado. Siempre tienes un poco el gusanillo ahí. Ahora, lo que dice Diony es verdad. Cuando tienes el papel delante, ahí se acaba todo. No, sí, O sea, ahí tienes que estar con coco, Ya, convencimiento, tú con- concentración y a por todas. Pero antes paso más nervios yo que vosotros, que no lo hago. Y yo estoy con un flan a ver cómo irá, a ver cómo no irá, a ver qué nos preguntarán, a ver qué no nos preguntarán. ¿Cómo no vais a pasar nervios vosotros? Es normal. Pero luego, una vez que tienes el papel delante, fuera nervios. Es lo que Menos. decimos en los intensivos, una de las pautas es cuando te sientas delante de un simulacro, fuera nervios y a tope de confianza por él. Hombre, sí, el segundo examen no era difícil. O sea, Era íbamos largo, yo creo que íbamos larguísimo. muy preparados para... Era largo. Era muy largo, Muy yo lo largo. consideré muy largo. Sí, también. Los supuestos de renta, demasiados supuestos de renta largos. Pero íbamos, yo creo que íbamos sobradamente preparados para Sí. afrontarlo. Pero yo por eso creo que lo vemos que no era difícil. Porque creo que estábamos bien Sí, preparados. eso sí, O sea, claro. creo que como todo lo hayamos visto, Sí, pues al final era como un simulacro más. sí, lo que pasa es que tienes que ir un poquito más relajada para afrontarlo mejor. Yo, Pero por ejemplo, en la parte de IRPF y de IVA la dejé para el final. Porque cuando empecé a leer el enunciado, esto es súper largo. El Y yo enunciado, con el IRPF me enrollaba un montón. no, O sea, yo en los simulacros me enrollaba un montón. yo Y solo... yo seguí. Y volví después. Yo fallé en no volver. Yo me dejé 2 de renta porque no me daba tiempo y me la sabía. Pero era eso. O sea, Qué rabia. yo- Eso es muy importante también a la hora de hacerlo, lo que decimos, elegir. O sea, ahora en la parte práctica hay 10 supuestos, es más difícil elegir que antes, porque son muy abiertos, pero aún así, Diony, lo que dice es muy importante. Cuando tú ves que una cosa la sabes, porque la sabes, te gusta y sabes que te vas a venir arriba, A lucir. vale, Es que eso me pasaba en los pues simulacros. pásala y haz las siguientes y luego ya volverás. Sí, mi fallo fue no volver. Cuando me dijeron, falta media hora, no volver, es que no volver. Y dejarme preguntas que me sabía ¿Qué te realmente. sabías? Claro. Muy bien. Pero bueno. ¿Alguna cosa más, Olga? Por mi parte, no, ya no hay más preguntas. Bueno, pues yo creo que ya llevamos un ratito. Creo que ha estado súper interesante, que habréis ayudado un montón a las personas a los alumnos y alumnas que ahora se están preparando. Entonces, bueno, pues vamos a ir concluyendo, dando pues las gracias de nuevo a Lidia, Merche, a Diony y a Silvia, que no ha podido venir, que iba a venir, pero bueno, al final no ha podido, pero nos ha acompañado también. Gracias José Mari, gracias Olga, gracias a mis compañeros de Mastervisión que han hecho posible que lleguemos este evento a vuestras casas, que luego lo tengamos grabado en el campus, lo podamos ver, podáis ver todos los consejos tan interesantes que nos han dado y a por las 800 plazas que hay. Mucho éxito en vuestro camino y espero al año que viene que con algunos que nos estéis escuchando teneros aquí y hacer con vosotros este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho ánimo a todos. Gracias.